Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva lectura de el volumen 12 de Overlord. El día de hoy vamos a leer la parte 2 de el capítulo 1. Joder, ya empezamos con todo el volumen 12 y justamente en la parte anterior lo último que ocurrió es que llega un fucking ejército de semihumanos. En esta parte vamos a ver qué pedo con ese ejército de semihumanos, así que vamos a empezar de una vez. No sin antes mencionar que hago directos acá en Twitch 4 o 5 veces a la semana. Si desean apoyarme pueden hacerlo con una suscripción acá en Twitch por medio de PayPal o Patreon. El link a esos lugares está en la descripción de todos mis videos siempre. La otra vez me preguntaron cuál es tu Twitch. En todos los videos está mi Twitch, literalmente. Y nada. Si ustedes me apoyan por alguno de esos medios, pueden acceder a la zona VIP de mi Discord, donde tendrán de manera anticipada cada uno de los videos que subo a YouTube. Al menos los de narraciones. Los podrán ver antes. No tendrán que esperar a que salgan a diario. Así que nada, vamos allá. Parte 2, capítulo 1. Mientras el ejército enemigo lentamente organizaba su formación, Pavel sintió dolor en la garganta. Entre más tardara la invasión enemiga, más tiempo tendrían para reunir las fuerzas de esa gran fortaleza y activar la ley de movilización nacional. Los superiores agradecían contar con ese tiempo, pero Pavel no pensaba igual. Entre los semihumanos había intelectos iguales o superiores al humano. El que lideraba ese ejército tan grande no podía ser un salvaje ignorante, y debía estar consciente de la desventaja de darles tiempo. Además, la noche había caído. Ese ambiente sería ventajoso para los semihumanos sin importar cuántas fogatas encendieran. Pavel miró fijamente el campamento enemigo a 400 metros de distancia. Estaban reunidos por especie. No parecían considerar las características, métodos de combate o armas de cada una. Era probable que no tuvieran una sola bandera, o de lo contrario, podrían organizarse con más eficiencia. Quizá pertenecían a una poliarquía, una especie de alianza semihumana donde varias especies poseían la misma autoridad. No puedo verlo bien, patrón. ¿Distingue al general enemigo? No, por el momento no he visto a ninguno que parezca ser el líder. Tampoco había recibido reportes de sus subordinados. Sin embargo, alguien debía ocupar el puesto de comandante. De lo contrario, sería muy difícil reunir esas tropas. No puede esconderse por siempre. No hay duda de que se mostrará en las líneas de combate. Conociendo el carácter de los semihumanos, el líder tendría una alta ofensiva y aparecería para alardear de su proeza. Ese momento sería el mejor para que Pavel actuara. Apretó con fuerza el arco en sus manos. Era un arco compuesto imbuido con magia especializada contra semihumanos. No solo eso, tenía un Mantle of Shadows, una capa que lo escondía entre las sombras, Boots of Silence, que borraban el sonido de sus pasos, Vest of Resistance, que fortalecía sus defensas, y Affliction Ring, un anillo que lo protegía contra armas de disparo. Todo era otorgado por el país. Resultaba claro lo mucho que se valoraba a Pavel. Ustedes prepárense para disparar en cualquier momento, dijo, y le ordenó a sus subordinados que se ocultaran en la oscuridad de la noche. Entre humanos también se realizaba la guerra al estilo noble, enviando mensajeros y leyendo declaraciones, pero ningún ciudadano del reino sagrado, incluyendo a los oficiales estacionados en esa fortaleza, tenía intenciones de negociar con los semihumanos de las colinas. A lo mucho, harían como si negociaran para engañarlos, como parte de alguna estrategia para ganar tiempo. Matarían al comandante enemigo en cuanto lo descubrieran. ¿No quieres volver con tu tropa? Eso haré, patrón. Cuídese. Sí, tú también. A seguir con la mirada la espalda de Orlando alejándose, Pavel sintió una leve ansiedad. Había algunos poderes fatales entre aquellos que tenían los semihumanos. Un ejemplo eran los ojos místicos de los megalopes, semihumanos con ojos gigantes que desequilibraban sus rostros. Tenían dos tipos de ojos místicos, uno de los cuales era de atracción. Al recibir su efecto, uno se acercaba inconscientemente al oponente, y aunque se estuviera en las altas paredes de la fortaleza, intentaría aproximarse lo más posible al semihumano que se encontraba abajo.
Lo normal era contar con ítems mágicos que aumentaran la resistencia contra este tipo de poderes especiales, pero Orlando no había recibido nada por el estilo. Dependiendo de su suerte, podría caer de un solo golpe. Pavel cerró los ojos para intentar calmar sus nervios y en su mente apareció la imagen de una niña. Uno de los 9 colores, la mujer que recibió el título de blanco. Ella me pone nervioso en un sentido diferente. Puede causar problemas a su alrededor por su falta de conocimiento. Entiendo por qué Rosa la tolera. ¿Por qué mi hija intenta meterse ahí? Debería conocer a un buen hombre, enamorarse, casarse y... No, alto. Expulsó de su mente la preocupación por su hija. Volvió a ver hacia el campamento de los semihumanos con el propósito de recuperar la concentración. No sabía cuántos semihumanos había al otro lado de las colinas, pero ondulaban demasiadas banderas. Sabía que no eran falsas gracias al único Magicaster Arcane capaz de usar magia nivel 3 en la fortaleza, quien lo había verificado desde el aire. Entonces, su ejército sí era así de grande. Esto no acabaría sin muchas muertes. Pavel realizó su ritual de siempre. Sacó un muñeco de madera que llevaba en su bolsillo y le dio un beso. Su hija lo había hecho cuando tenía 6 años. Tenía una forma extraña. Aunque explicó que lo había hecho a imagen de su padre, era un círculo con 4 palos que salían de él. Pavel recordaba vívidamente cuando intentó halagarla, diciendo que era un monstruo extraordinario, y ella se puso a llorar. También recordaba cómo lo había pateado su esposa. El muñeco ya estaba desgastado de tanto que lo acariciaba. Apenas si quedaban rastros del color en las partes talladas de ojos y boca. Ahora que había crecido, quería que le hiciera uno nuevo, más parecido a él, pero la hija desconocía el deseo de su padre y no parecía tener intención de averiguarlo. Quizás se debía a que su estancia ahí era larga y casi no tenía oportunidad de ver a su hija ni a su esposa. Sentía que cada día se alejaba más de la primera. Antes se lanzaba a abrazarlo enseguida, pero no recordaba desde cuándo dejó de hacerlo en aquellas ocasiones en las que regresaba a casa. Su esposa se reía y le decía que simplemente estaba creciendo, pero era un asunto grave para Pavel. Si pudiera conseguir 2 meses de vacaciones, querría acampar con ellas como antes. Su hija le había mostrado admiración y respeto cuando le enseñó conocimientos de explorador. El plan era recibir más de sus miradas, aunque entendía que probablemente no le iría tan bien como esperaba. Regresó el muñeco al bolsillo. Su hija ahora quería convertirse en paladín y no se encontraba en casa. Cuando Pavel volvía después de mucho tiempo, con frecuencia descubría que su hija no estaba. De verdad que sería mejor que se casara con un hombre que viviera cerca de la casa. Al menos un poco. No, poquito. No, poquititito. Vivir como paladín era el camino menos adecuado para su hija. Estaba seguro, pues la había visto crecer. Su hija admiraba a su madre, quien era paladín, y por eso eligió ese camino. Sin embargo, eso no bastaba para convertirse en uno. Solo podía ser llamado de esa forma un caballero que le diera forma y ejecutara la justicia en la que creyera. Por eso, aunque Pavel no lo decía en voz alta, le temía a su esposa, pensaba que los paladines eran fanáticos. ¿Entenderá eso mi hija? Tampoco quiero que lo entienda. Es una cantidad increíble. Pavel volvió en sí al escuchar el comentario de su ayudante, quien observaba el campamento enemigo en silencio y contestó: Sí, lo es, pero no hay que temer, solo tienen que apoyarme. La tensión se calmó, no solo en su ayudante, sino también en el resto de sus subordinados. Sí, así está bien, la tensión es el enemigo natural del francotirador. Apenas Pavel cambió su inexpresivo rostro, aunque a él no le parecía que lo fuera, a una sonrisa, el campamento enemigo mostró movimiento. Un semihumano avanzó lentamente. A pesar de tantos semihumanos que había, no lo estaba acompañando ni un solo guardia. ¿Sería porque no lo necesitaba o por arrogancia? Quizá era un simple mensajero que no importaba si moría. Le disparamos. Esperen. Pero comiencen a moverse para tenerlo en la mira. Aguarden mis órdenes. Le indicó a sus subordinados en voz baja. Estos se dispersaron alrededor como sombras ágiles. Pavel miró fijamente, juzgando si era el general enemigo o un simple mensajero. Ese es semihumano.
¿De qué especie es? Creo que nunca había visto uno así. ¿Qué, qué es esa ropa? ¿Vestimenta típica de ellos? ¿También lo será esa máscara? No había duda de que no era humano. Una cola se asomaba detrás de su cadera. El problema era su vestimenta. Si lo considerara como ropa típica, no parecería del todo inusual, pero incluso vista a distancia se notaba que era de una gran calidad. Parecía elaborada con técnicas textiles de alto nivel, incluso en comparación con las prendas elaboradas por los humanos. Los semihumanos con civilizaciones avanzadas son los más molestos. No solo Pavel, sino todos los soldados en la fortaleza observaban cada uno de los movimientos de ese semihumano y tragaban saliva. Sin que ese ambiente tenso se rompiera, el semihumano avanzó 50 metros. ¡Alto ahí! A partir de este punto es territorio del reino sagrado. Ustedes los semihumanos no son bienvenidos. ¡Váyanse de inmediato! La voz tan fuerte que alcanzó los oídos de Pavel era del responsable máximo de la fortaleza, uno de los 5 generales del reino sagrado. La voz del hombre vestido con una armadura llena de rasguños y sin indicio de lustre le retumbó hasta el vientre. Cerca de él había un solo consejero, seguramente para evitar involucrarlos en caso de que el enemigo atacara. Unos cuantos soldados con escudos altos, ocultos más atrás, estaban listos para salir en cuanto fuera necesario. En contraste, la voz del semihumano fue suave, agradable al oído. Tenía una profundidad que se abría paso hacia los corazones de quien escuchaba. Aun cuando había tanta distancia separándolos, Pavel la escuchó con claridad. Por supuesto, estoy totalmente consciente de ello. Ahora, ¿quién es usted? Yo soy el general a cargo de esta fortaleza. ¿Quién eres? Pavel frunció el ceño, pensando que no necesitaban darle información al enemigo, pero ya sabía que el general era malo para leer las intenciones ajenas. No le quedaba más que aceptar que era inevitable. Ya veo. Sería una falta de respeto no responder a la solicitud de nombrarme. Mucho gusto, ciudadanos del reino sagrado. Soy Yaldabaoth. ¡No puede ser!, gritó el consejero del general. ¡El gran demonio Yaldabaoth! ¿El demonio que encabezó el ataque contra la capital de Restice? Oh, es un honor que alguien haya escuchado de mí. En efecto, fui yo quien organizó la tan aplaudida y célebre fiesta en el reino de Restice. Sin embargo, es una pena el apodo de gran demonio. Sí, si fueran a llamarme por mi alias, preferiría que usaran emperador del mal. Yaldabaoth, el emperador del mal, murmuró Pavel, degustando el nombre. Era un título en exceso arrogante, pero al considerar la variedad de semihumanos que traía consigo y el disturbio que causó en el reino, podría decirse que era apropiado. ¡Maldito! ¿Después del reino, ahora piensas causar desconcierto en nuestro país? No precisamente. En Restice me encontré con un guerrero temible y Yaldabaoth se encogió de hombros, desanimado. Sus movimientos estaban llenos de gracia y Pavel sintió como si estuviera frente a un noble humano. Bueno, me tomaré la libertad de omitir esa parte. ¿Y qué quieres? ¿Por qué vienes aquí con esos semihumanos? Vine aquí con el deseo de convertir este país en un infierno. Quiero que sea una nación divertida donde resuenen gritos, maldiciones y gemidos incesantes. Sin embargo, no puedo jugar con los millones de humanos que hay aquí uno por uno. Por eso los traje. Ellos tomarán mi lugar y enterrarán a las frágiles criaturas que son los humanos en el pantano de la desesperación y los harán gritar y suplicar. Explicó Yaldabaoth con un gozo extremo. Ahí fue que Pavel conoció el significado de maligno. Los clérigos proclamaban los semihumanos son malignos, pero, a final de cuentas, no era más que propaganda para aumentar la voluntad de pelear. Eran disparates. Desde otra perspectiva, la invasión de los semihumanos no era más que obra de la naturaleza, la búsqueda de un lugar para alimentarse.
Pavel fue atacado por un miedo que erizó la piel de todo su cuerpo. Al mismo tiempo, sintió una gran determinación. Jamás dejaría que ese demonio entrara en el reino sagrado donde vivían su esposa e hija. Apretó la mano que sujetaba el arco. Si Yaldabaoth lo decía con intención de intimidarlos, falló rotundamente. Los humanos no eran criaturas tan miedosas. Contraatacarían con ferocidad y le demostrarían lo necio que fue al subestimarlos. Los ahí presentes tenían una voluntad de acero para defender al reino sagrado. Aunque ésta pareció oxidarse en las fechas recientes, conservaban el fervor por su patria. ¿Y crees que te lo permitiremos? Escucha bien, necio Yaldabaoth, rugió el general. Sí, literalmente fue un rugido. Esta es la primera línea de defensa del reino sagrado de Roble, y también la última. Atrás no hay más que la tranquilidad de sus ciudadanos. No te dejaremos pisotearla. Estimulados por la declaración del general, los soldados que se encontraban cerca soltaron un grito de guerra, y al instante ardió la voluntad de pelear. Si Pavel no estuviera escondido, habría gritado de la misma manera, y lo mismo iba para sus subordinados, cuyos cuerpos se estremecían un poco. Sin embargo, el lento sonido de unos aplausos los interrumpió. El origen era aquel demonio. Después de aplaudir un poco, habló. Así que son el perro guardián que protege la cuna. No me desagrada. Es importantísimo tener algo que defender. Me han cautivado. Les daré la mejor bienvenida posible a los que apreciemos. Yaldabaoth hablaba con verdadero júbilo, entre risas y sin elevar la voz. Desde su ubicación, Pavel no debería haber discernido todas sus palabras, pero por algún extraño motivo lo escuchaba con claridad. Era como si estuviera justo detrás de ellos. No le des importancia, puede ser obra de magia. Existían hechizos y objetos mágicos que amplificaban la voz. Era muy posible que Yaldabaoth utilizara uno. Aún así, no se alejaba esa sensación desagradable, como si lo tuviera pegado a la espalda. No tienen permiso de rendirse. Diviértanme lo más que puedan. Bien, comencemos. Pavel ordenó a sus subordinados que dispararan. No esperó indicaciones del general. Tenían permitido actuar a discreción propia, y no sucedía con frecuencia que el comandante enemigo mostrara una abertura para ser atacado. Perderían la oportunidad si esperaban el permiso de los superiores. Pavel se levantó y sus subordinados lo siguieron. Tenían una sola oportunidad para apuntar. Estaba a unos 50 metros de distancia. Para Pavel, esta distancia equivalía a quemarropa. Tensó el arco con la intención de matarlo ahí mismo y sintió que su mirada se cruzaba con la de Yaldabaoth al otro lado de su máscara. No te daré tiempo de huir ni de protegerte. Arrepiéntete de tu arrogancia al salir solo a la vanguardia. ¡Disparen! En respuesta a la voz de Pavel, 51 flechas salieron volando. Eran flechas mágicas, disparadas con arcos mágicos. Las flechas de fuego dejaron un rastro rojo, las de hielo un rastro azul, las de trueno uno amarillo y las de ácido uno verde. La flecha de Pavel dejó un rastro blanco y todas se deslizaron por los aires. Todas las flechas lanzadas desde arcos tensados hasta el límite volaron en línea recta sin formar curvas. Todas, sin excepción, atravesaron el cuerpo de Yaldabaoth. El disparo de Pavel fue especialmente potente. Su poder destructivo equivalía al ataque de un guerrero pesado, blandido desde por encima de la cabeza y reforzado con artes marciales y habilidades. Era tan fuerte que podía aventar y hacer rodar por el suelo a un hombre que vistiera armadura completa. A pesar de recibir las 51 flechas en su cuerpo, Yaldabaoth se mostró imperturbable. Y sucedió algo que hizo que Pavel dudara de sus ojos. Las flechas, que se suponía habían atravesado el cuerpo de Yaldabaoth, cayeron al piso
una tras otra. ¿Qué? ¿Tendrá algún poder que lo protege contra proyectiles? Preparando la segunda flecha lo más rápido posible, Pavel se preguntó con intensidad cómo se había protegido de ese ataque. Había monstruos capaces de anular ataques con sus poderes. Por ejemplo, no se podía dañar a un licántropo más que con armas de plata. Era posible que Yaldabaoth tuviera un poder similar. La cuestión era, ¿qué tipo de ataque podría atravesar sus defensas? La flecha que acababa de lanzar era de hierro imbuido con poder del bien, efectivo contra seres malignos. Era imposible que un demonio pudiera defenderse por completo. Pero eso no cambiaba el hecho de que la había anulado. Entonces, para llegar a la victoria debía usar flechas de otro tipo para recopilar información y arrancarle el velo del misterio. La siguiente flecha que Pavel preparó fue de plata. También contenía poder de bien. Si me lo permiten, yo también quisiera actuar. Les traigo este humilde regalo. No es mucho, pero espero que lo aprecien. Magia nivel 10. Meteor Fall. Pavel percibió sobre su cabeza algo que se acercaba a una velocidad inescapable. Volteó hacia arriba y encontró una masa luminosa, una incandescente roca gigante, algo mucho más grande que lo que las palabras podrían describir. Mientras la luz envolvía su campo visual, por un momento vio la imagen de su esposa e hija entre ese resplandor. Sabía que era una ilusión. Su hija ya era lo bastante grande para elegir el camino de su vida por cuenta propia, y aún así, la imagen que vio era ella de pequeña. Su esposa cargándola lucía joven. Si digo que mi esposa ya no es joven, me mata. El meteorito partió los cielos, aterrizó en la muralla y provocó una gran explosión. Resonó un trueno que retumbaba hasta el vientre. El enorme estallido arrasó con todo lo que había ahí y destrozó el muro. Mientras llovían tierra y polvo levantados por la explosión, el humo empezó a disiparse poco a poco. Había dejado una abertura. La muralla estaba destrozada sin dejar rastros. Al ver la destrucción del muro, no se necesitaba preguntarse qué le había sucedido a los soldados que estaban ahí. Sería imposible que un humano sobreviviera. Por supuesto, Demiurge sabía que existían humanos capaces de resistir mucho. Por ejemplo, aquellos necios que habían osado irrumpir en la tierra sagrada de los seres supremos, la gran tumba subterránea de Nazarick. Sin embargo, ya había recopilado bastante información para confirmar que no había humanos semejantes en ese lugar. Bien, me parece que esto fue preparación suficiente para lo que sigue. Demiurge se sacudió el traje. No le había caído tierra encima, pero quizá lo habían alcanzado unas cuantas partículas de polvo levantadas por el impacto, pues percibía su ligero olor. No, aunque no fuera el caso, habría hecho lo mismo. Después de todo, era una prenda importante, otorgada por el Ser Supremo que lo creó. Por supuesto, tenía muchas otras prendas, pero no por eso sería descuidado. Después de recordar a su gran creador y sonreír felizmente detrás de la máscara, miró a los humanos. Estos reaccionaron con torpeza. Si lanzara un segundo ataque, la confusión del enemigo aumentaría. Al ordenar a los semihumanos que invadieran, acabarían fácilmente con los humanos. Sin embargo, no había usado ese hechizo con ese propósito. Demiurge podía usar pocos hechizos, y solo tenía otro más de nivel 10. Su verdadero valor se encontraba en sus habilidades. Usó magia solo para guardar poder, además de que el escenario frente a sus ojos ya era lamentable y miserable.
Nadie intentaba contraatacar. Todos, desesperados, trataban de recopilar información y reorganizarse. Ni siquiera he matado a su comandante. Tampoco parecen demasiado confundidos por lo que ocurrió. ¿Estarán bien? Demiurge le dio la espalda a los humanos y caminó hacia el campamento construido por sus esclavos. No le preocupaba que lo atacaran desde atrás. Estaba así de tranquilo gracias a que había reunido la información necesaria. Demiurge era fuerte. Cierto, no se encontraba entre los guardianes de nivel más poderosos, pero cuando peleaba, lo hacía seguro de su victoria. ¿Por qué? Porque solamente peleaba cuando sabía que ganaría. A menos de que se lo ordenaran, no elegía peleas en las que no pudiera resultar vencedor. Solo había una persona a la que Demiurge no podía derrotar, contra la cual no podía preparar una victoria segura. Aquel cuya sabiduría superaba la suya. Aquel que maquinaba estrategias más allá de la imaginación. Aquel que preveía el estado del mundo con una anticipación semejante a la eternidad. El máximo ápice que sostenía todo en la palma de su mano. El máximo gobernante de la gran tumba subterránea de Nazarick. Ainz Olgón. El único ser supremo al que Demiurge juraba lealtad absoluta. La creación de no muertos en masa es parte de su estrategia. Si sale bien, nadie podrá hacerle un rasguño a Ainzama. Es temible. ¿Entenderán los demás los felices que somos al ser gobernados por tan tremendo ser supremo? Se escuchó un golpe fuerte. Demiurge volteó en busca de la fuente de ese primer suceso inesperado. Parecía haber saltado desde la muralla. Frente a él, un hombre se levantaba lentamente. Se murió el patrón. ¡El hombre que yo quería derrotar!, gritó el hombre mientras desenvainaba 2 espadas. Demiurge comenzó a recopilar información basándose en su apariencia. De inmediato consiguió las respuestas que necesitaba. Nivel de amenaza, insecto. Margen de error, 0. Nivel de importancia, conejillo de Indias. En otras palabras, basura. No obstante, al ser uno de los poderosos 9 colores, aunque no todos serán fuertes, quizá convendría capturarlo para usarlo en diversos experimentos. El hombre soltó un grito de guerra y corrió hacia él. Es lento, demasiado lento. ¿No debería usar la cabeza si es tan lento? Por ejemplo, podría activar Silence para descender sin hacer ruido y cerrar la distancia aunque fuera un poco. El hombre corrió, lentamente, hacia él, desde una distancia que sus compañeros habrían cerrado en un abrir y cerrar de ojos. Según la información que había reunido, este incompetente tenía una habilidad. A cambio de destruir sus armas, producía un ataque múltiple más fuerte. Por eso llevaba una espada en cada mano y traía más colgando de su cadera. ¿Cómo lo mataré? Sería más fácil llevarlo de vuelta si acabo con él de la forma más limpia posible. Por fin llegó. A distancia suficiente para que no lo alcanzara el chorro de sangre que soltaría, Demiurge le ordenó: atraviésate la garganta con esa espada. ¡Ush! Se escuchó. Los ojos del hombre que acababa de atravesarse la garganta con su espada mostraban que no entendía lo sucedido. Casi al mismo tiempo, sus ojos perdieron el brillo, pareciendo esferas de vidrio empañadas, y cayó de cara. Se escucharon gritos desde la muralla. Demiurge volteó, se acercó al hombre, metió el dedo índice en el collar de su ropa, lo levantó y regresó al campamento. En cuanto lo hizo, comenzaron a reunirse frente a él los representantes, no autoridades, de cada una de las especies. Para Demiurge, los semihumanos podían dividirse en 2 grupos. De un lado estaban los que tenían sed de sangre, veían a los humanos como alimento y obedecían a quienes fueran fuertes. Especies que seguían a Demiurge impulsadas por emociones positivas. Del otro lado se encontraban los que seguían a Demiurge incitados por emociones negativas, como el miedo.
Demiurge decidió comenzar con este último grupo. Se tardaron en reunirse. Solamente dijo eso, mientras tomaba del hombro al azar a uno de los semihumanos de ese grupo. Pertenecía a una especie llamada CERN, la cual era parecida a las larvas. Sin detenerse, arrancó la piel de su hombro. Demiurge no era muy fuerte entre los guardianes de nivel, pero era capaz de eso. El semihumano, al perder la piel del hombro junto con algo de carne, soltó un grito ininteligible y rodó por el suelo adolorido. Comiencen el ataque. Eviten recibir demasiado daño. La función principal comenzará después de cruzar la muralla, dijo Demiurge con una contrastante suavidad. La amabilidad que mostraba hacia los integrantes de Nazarick era real. Era sumamente gentil con sus compañeros. Sin embargo, la amabilidad que mostraba hacia los demás se limitaba a la compasión que uno sentiría por sus herramientas. Después de recibir la orden, los semihumanos corrieron hacia donde se encontraban los de su especie, incluyendo al que había rodado por el suelo. Demiurge les había dicho que un resultado feliz le esperaría solamente a aquellos que obedecieran sus órdenes y dieran resultados destacables. Por supuesto, también les había dicho que un futuro apropiado aguardaría a aquellos cuyos resultados no lo fueran. Demiurge vio, sonriendo a los semihumanos que empezaban a correr. Es hora de pasar a la siguiente etapa. Demonios míos. Activó su habilidad e invocó una gran cantidad de demonios desechables. Desde el punto de vista de Demiurge, eran demonios muy débiles, pero bastaría con invocar menos si necesitaba que fueran más fuertes. Lo que buscaba era que los soldados comunicaran que el reino sagrado estaba siendo atacado por demonios. Para lograrlo, los necesitaba en grandes números. Escuchen, van a asistir a los semihumanos. También espanten a unos cuantos humanos para que se retiren. No cometan la estupidez de impedir que ni uno regrese a su país. Los demonios de bajo nivel asintieron y al mismo tiempo se elevaron. Aunque los monstruos invocados compartían parte de la información que su invocador conocía, esta no era muy precisa. Lo mejor era pensar que apenas distinguían entre amigo y enemigo. Por eso era necesario darles órdenes verbales. Ahora esperemos que la bola caiga justo en la esquina a la que apunté. El ilustre cerebro de Demiurge había considerado una variedad de escenarios, calculado decenas de posibles eventos y preparado ajustes a los planes para que todo saliera tal como deseaba. Unos cuantos cambios al plan no lo afectarían. Sin embargo, a veces los extremadamente tontos hacían cosas que de verdad se salían de lo esperado. De seguro alguien tan sabio como Ainsama puede prever perfectamente hasta los actos de los necios, pero aún no alcanzo ese nivel. Espero que al menos lo encuentre divertido. Al pensar eso, el palpitar del corazón de Demiurge se aceleró. ¿Qué haría si su amo no disfrutara la puesta en escena que tanto tiempo le tomó preparar? ¡Ay, ciudadanos del reino sagrado! Se los pido de todo corazón. Por favor, entretengan a Ainsama. Muéstrenle su miseria. En cualquier caso, me pregunto cómo ajustará mi plan esta vez para mostrarme resultados aún mejores. Como un estudiante esperando las correcciones del maestro al que admiraba, el pecho enardecido con esperanza y emoción, Demiurge sonrió. Aprendo de lo que Ainsama hace, busco mejorarme a mí mismo y procuro serle aún más fiel. Esto puede ser maravilloso. Para Demiurge, quien fue creado para servirle a los seres supremos, no había felicidad más grande que dar todo por su amo. De verdad que no puedo esperar. Fin de la parte 2. Y con esto, gente, hemos asistido al inicio de la conquista del reino sagrado.
de los planes de Demiurge. No es correcto decir que es el inicio de los planes de Demiurge, porque Demiurge lleva preparando esto desde el principio de la novela, prácticamente. Desde el principio de la novela, por allá como en el volumen 2, Demiurge está haciendo operaciones en el Reino Sagrado, preparando todo esto, consiguiendo este ejército, creando un caos por ahí escondido, por ahí que está pasando algo. Desde el volumen 2 de la novela y aquí, 10 volúmenes después, en el volumen 12, vemos el inicio de esos planes, de toda esa preparación, de todas esas operaciones que había llevado. Y la verdad que es que el inicio es fantástico. Demiurge me encanta. Demiurge es tremendo personaje y... Todavía recuerdo los nuevos llegando por la temporada 2 del anime y diciendo: oh no, Demiurge va a traicionar a Ainz. En el opening aparece peleando con él. ¡Oh no! Otra vez Shaltir 2.0. ¡Ah! ¡Recorcholis! Y bueno, Demiurge es que es... no sé si hay niveles de lealtad. No sé si es correcto decir que es uno de los más leales de los guardianes de nivel. Pero digamos que la lealtad de Demiurge es igual de elevada que la de todos los demás guardianes de nivel. Y bueno, empezó el caos. Este volumen 12 y el volumen 13 es puro caos. Es pura destrucción, es pura muerte, es genocidio, son masacres. Es genial este volumen 12, es violencia. Yo creo que es la mejor forma de definir volumen 12 y 13, violencia. Y es un arco súper genial. Y prácticamente estas dos primeras partes que ya hemos leído, se puede considerar el prólogo, entre comillas, porque no es un prólogo, es la parte 1 y parte 2 del capítulo 1, pero se puede considerar como la introducción a todo este arco. Así que, mi gente, espero que hayan disfrutado de esta lectura, y para YouTube voy a ir cerrando, así que voy a enseñar a la gente que me apoya durante todo este tiempo por medio de la donación de bits, por medio de suscripción acá en Twitch, por medio de PayPal y por medio de Patreon. Muchas gracias a todos los que me han estado apoyando constantemente con su suscripción mensual acá en Twitch. Hayakos, Magder, Novatillo, Steve, Bramador, Critian, Mictlan, Eduardo Oligar, Hati Sanín, Dampove, Zampatrampa, Efra Rico, Juancho Rosas, Alix Noratius, Jack de Toa, Lara Lalax, Jeus, Nadecero, Otokri, Balcondi y Manuel HDZ. Muchas gracias a ellos por apoyarme con 2 meses o más, por tenerme en su corazoncito al menos por 2 meses o más, como Hayakos que lleva 10 meses, tremendo Hayakos. Gracias a Neko Amigo por esa top donación de $50, Cristian Valderas, Bel River, Rey, Lara Lalaxi, Marchena por también sus donaciones, chicos. Muchas gracias por apoyarme por PayPal, que es tremendo apoyo por ahí. Y gracias a los que están activos en este momento en Patreon, Christopher Aguilera y Nominen One Shot. Espero que hayan disfrutado de esta lectura, mi gente. Espero que les haya gustado y nos veremos en la próxima con más. Adiósito.